Saludos y muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una semana más dispuestos a compartir este tiempo, este espacio que damos en llamar El Vértice y que dividimos, ya saben, nuestros telespectadores habituales y asiduos en dos partes. Esta primera parte en la que vamos a tener una entrevista y nuestra segunda parte con el análisis de la actualidad de los muchos temas que hay ahora mismo pendientes. Y bueno, pues estará con nosotros en esa segunda parte José María García Bahillo, también Marisol Morente y José Antonio Gallego. A quien saludamos en esta primera parte y en esta entrevista inicial es al archivero municipal, o uno de los archiveros municipales, que es Manuel Muñoz Clares. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Ole, muy buenas noches, Jorge. Bienvenido. Pues bien hallado. Es la primera vez que estás aquí en El Vértice, ¿no? Sí, creo. creo bien, que sí. Bien, creo. ¿no? Pero sí. Bien, ¿no? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien? Sí. Podemos hablar sí. de Estupendo, cosas. de lo que tú quieras, Jorge. Estupendo. Bueno, oye, el archivo municipal, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal va el archivo? Pues mira, frente a lo que mucha gente cree, el trabajar en un archivo es aburrido a veces. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido y monótono. Es un trabajo donde tienes que recibir un montón de documentos que te importan más o generalmente te importan menos, darles un orden, comprobar que han venido todos, hacer el inventario, ubicarlos en un sitio donde se puedan recuperar, darlo de alta en el inventario. Y llega un momento en que cuando un ayuntamiento como el de Lorca empieza a crecer mucho, el trabajo de un archivo se multiplica de modo exponencial. Claro, porque, y al final lo digo por aclararle a los telespectadores. Sí. Los documentos que el archivo archiva, sí. ¿A qué documentos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todo tipo de documentos, desde la creación del Concejo Castellano en el siglo XIII hasta la actualidad. Entonces estamos hablando de una gama de documentación muy amplia. Sí, pero hoy en día estamos hablando de licencias de obra, de documentación de carácter económico. Todo eso va a parar al archivo. Todo eso viene al archivo, efectivamente. Y entonces allí le damos el orden que nos establecen por las tablas de clasificación de tipos documentales y con ese orden pasan dentro del archivo para poder recuperar luego el expediente que nos piden. Una obra de urbanismo, un mandamiento de pago, unas cuentas de tal cosa, un expediente de obras de un polideportivo en la Zarcilla, claro, o lo que fuere. Y sin embargo, es verdad que todos tenemos un poco el concepto del documento antiguo, de que en el archivo está ese documento antiguo que hay que buscar y demás, pero claro... También existe el documento antiguo, entonces esa es la parte que la gente romántica, que la gente aprecia de un archivo. Hombre, es que está rodeado de papeles antiguos, a mí esto me encanta, a mí esto me... Claro. Y no es eso la vida de un archivero. La vida de un archivero es, de vez en cuando, toca leerse un acta capitular del siglo XVI o toca ver un expediente de montes, de quema de carbón o de leña o de lo que fuere. Y lo más normal es que nos toque pues servir una documentación de hace 5, 10, 15, 25 años. Ya. Sí, que eso es menos romántico. Eso es muy divertido, como te puedes imaginar, Jorge, es bastante divertido. Entonces, frente a eso, pues bueno, el archivo municipal lleva una tarea diaria que está enfocada precisamente a eso, a servir a la administración antecedentes de cualquier tipo, conservar la documentación para consulta de investigadores, pero la parte importante es que el ayuntamiento encuentre respaldo en esa documentación que guarda y el ciudadano también encuentre ese respaldo de sus derechos en la documentación que guardamos nosotros. Ajá. Por eso tiene esa triple vertiente, primero, simplemente administrativa, salvaguarda de derechos y conocimiento de situaciones que han pasado por el ayuntamiento, tanto a favor de los ciudadanos como a favor de la institución. Y, en última instancia, cuando ya pasen esos años de rigor y tal, pues atender a la investigación histórica para que esos documentos se puedan consultar. Está muy bien. Entonces, es una tarea, pues, a veces muy agradable porque te encuentras con gente muy divertida o muy interesante o con investigaciones que realmente pues, te enseñan mucho de la historia de la ciudad o de la historia en general. Y luego pues tiene una parte que es muy aburrida también. Claro. Sí. Manolo, ¿y a día de hoy todavía siguen apareciendo documentos antiguos? Sí, siguen apareciendo. Hace no mucho tiempo, procedentes de un antiguo componente de la corporación, pues aparecieron unos documentos que se había llevado a su casa pues para verlos o para tal, y al cabo del tiempo pues los hijos dijeron, oye, esto lo tenía mi padre en una carpeta, en un armario olvidado, y vengo a traerlo y tal. Y ahora últimamente se están produciendo muchas donaciones, porque hay gente que no quiere tirar los documentos de su padre o los documentos de su abuelo o aquellas cartas viejas que tiene por allí o aquellos tomos de unos libros que no sabe qué son y entonces quiere donarlos allí para que se conserven. A través de eso nos entran también bastante documentación. Y luego el Servicio de Patrimonio de la Guardia Civil está recuperando, como sabes, objetos artísticos que están en subastas o en venta a través de Internet.
Hace no mucho aparecía el famoso pectoral de la Virgen de la Fuensanta, luego aparecen cosas de arqueología que un tipo coleccionaba en su casa y tal. Y hace poco han detectado por la presencia de un grupo de documentos en un anticuario que no tenían que estar en manos del anticuario. Uno de ellos es un antiguo inventario, unos 200 y pico años tendrá el inventario del archivo municipal. No es un documento importante, es simplemente una relación de documentos, pero es posible que dentro de poco pues vuelva a la ciudad. Ajá. ¿Qué cosas? Sí, pues son el día a día. El día a día, desde luego que sí. Bueno, decías lo de los investigadores, gente que va al archivo precisamente a rebuscar, fundamentalmente en el pasado. ¿Qué tipo de personas son las que buscan? Muy raras, Jorge, son gente muy rara. No, tenemos bueno, son muy escasos. Eso quiere decir, cuando digo son muy raros, es que son realmente muy escasas las gente. Pero ¿y con qué fines? Esto es lo que te iba a contestar ahora. Entonces tenemos ahí unos determinados tipos de intereses ahora que están moviendo tesis doctorales o están moviendo trabajos de fin de grado o de fin de máster. Entonces hubo el boom de las tesis y las tesinas por los años 70, 80 y tal. Y yo recuerdo ir al archivo y había 8, 10, 15 personas allí trabajando en el archivo. Aquello fue una hermosura porque además hablabas de todo, decías no sé qué, sonaba el teléfono, Juan Guirao estaba entonces pues decía papá, y entonces se montaba la conversación sobre eso, perdías la mañana pero habías aprendido otras cosas y tal. Y todo eso se ha ido, la cosa, estaba muy animado. Y realmente luego los archivos, cuando tienes personas que van habitualmente, pues te encuentras con temas recurrentes, una charleta política de pronto de un cuarto de hora arreglando el mundo, o te encuentras una charleta de carácter, oye, ¿qué le pasa al pueblo? Que esto no, estos ambientes de cultura no van, o esto no sé qué, pues yo creo que no hace falta esto, hace falta lo otro y tal. Pero todo eso se ha reducido extraordinariamente. Entonces, últimamente teníamos, estos últimos años, 3 tesis doctorales en danza, que se han leído ya 2 de ellas, y nos queda la tercera. Y esos investigadores, que eran los habituales de mañana y tarde, pues han desaparecido. Tenemos investigadores fijos, que aparecen 2 o 3 personas, que aparecen en el archivo el día lunes, o el jueves, o el martes, o el miércoles, a tal hora, y tienen un interés concreto de ver una serie documental concreta y tal, y bueno, hacen su trabajo y se van. Casi siempre esos trabajos derivan luego en pequeños artículos o en grandes artículos sobre la historia de la ciudad. Y luego tenemos gente que viene de Murcia o de otras poblaciones, que viene ocasionalmente a pasar 1 mes y medio, 2 meses y tal, a consultar actas capitulares, generalmente para ver cuál es la marcha del concejo, del ayuntamiento en esos años, y luego los expedientes derivados de los acuerdos del concejo. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, una persona que está investigando sobre educación en la época de la República y la Guerra Civil. Y anteriormente teníamos otra persona que estaba, en este caso 2 mujeres, que se han incorporado también a este mundo de la investigación. Antes era un mundo casi masculino por completo. Y ahora se nos han incorporado estas mujeres, una con este tema de educación muy interesante, sobre todo la creación de las escuelas en la República, etcétera, etcétera. Y luego otra persona otra mujer que estaba haciendo el desarrollo de la música, a través de sociedades, a través de actuaciones en el teatro, en pequeños círculos, etcétera, etcétera. Entonces venía a consultar no solamente la documentación que pudiéramos tener referente a esos, sino también la prensa y cualquier otra noticia que pudiéramos facilitarle. Claro. Entonces, lo digo eso, raras en el sentido de que son muy pocas, muy escogidas, suelen ser muy interesantes porque aprenden mucho de la materia que están tocando en ese momento, porque las mismas preguntas que ellas se hacen, las mismas dudas que ellas tienen, oye, ¿dónde puedo encontrar tal? Te hacen a ti, claro. Ofrecerle, mira, pues también esta serie documental, o también esta otra y tal, y luego te dicen, oye, he encontrado ahí, pues mira, fulano, mengano, tal dinero que se dedica a tal sociedad que se crea para esto y tal. Y eso te va nutriendo también en la propia experiencia y en el conocimiento. Claro, claro. Pero entonces, deduzco por lo que estás contando que si, no sé, si yo llego mañana al archivo y digo, oye, que quiero saber qué se comía en Lorca en el siglo XVII, ¿hay algún tipo de documentación que me pueda a mí orientar en este sentido? Y vosotros sabéis, pues mira, si buscas aquí en la estantería, no sé qué, no sé cuánto, ahí puedes encontrar. Mira, la carta del mesón no la tenemos, eso ya te lo adelanto, la carta del mesón no está. Pero sí podemos saber, por ejemplo, qué tipos de géneros se estaban vendiendo, de pescado. Ajá. Está en la almadraba de Cope, entonces yo digo, mira, a Lorca llegaba este pescado procedente de la almadraba de Cope y había obligación de traer atunes, melvas, no sé qué tal, en tantas cantidades y tantos días y se vendía a tanto precio. O sea, se comía ese tipo de cosas. Tenemos relaciones de las cosas que se vendían en los mercados. No sé si te acuerdas del discurso de ingreso en la academia que hizo Juan Guirao García,
que se llamaba Sones, Tañidos y Clamores, donde él no quiso hacer una cosa de cita a pie de página, de tal, ¿no? Hizo un texto literario sobre un paseo por la Lorca del 16. Y en ese paseo se metía en el mercado. Entonces decía, estoy viendo el puesto donde se venden este tipo de hortalizas, este tipo de tal, este tipo de carne, o sea, eso lo puedes saber que estaba en la mesa de los lorquinos más o menos. Sí, sí, sí. Pero luego tenemos cosas más curiosas. Tenemos, por ejemplo, recetarios particulares que recogidos en las casas de la calle Sergas y en la casa Albuquerque, que esto es muy interesante. Tenemos un arqueólogo en la ciudad de plantilla, pero cuando tiran un casón viejo a los archiveros no nos llaman. Y cuando nos han llamado hemos encontrado recetarios, los libros de la imprenta de Campoy, hemos encontrado cartas particulares, los documentos que dieron pie a interpretar la Semana Santa de otra manera, fotografías antiguas, bueno, hemos encontrado de todo absolutamente. Bueno, pues en esas recogidas nosotros hemos cogido recetarios del siglo XIX y XX tradicionales de Lorca, de las casas de Lorca, entonces donde estaban todos los guisos de Semana Santa, los guisos de Navidad, los dulces, los postres. Entonces podemos saber en esos 2 siglos más o menos qué se estaba comiendo, y además en casas que están bien. Y luego tenemos otro más curioso, que es los recetarios desde el siglo XVIII hasta el XIX de la Casa de Guevara, que también el archivo lo tenemos en el archivo municipal. Ajá. Y ahí aparece pues desde repostería muy fina hasta platos de mucha elaboración ya con gusto casi centroeuropeo. Entonces, pero bueno, también mezclado con eso, pues es la cocina tradicional, las alegrías famosas, todos los guisos de pescado. Oye, qué interesante. Oye, y vosotros en estos casos, por ejemplo, ya que ha salido el tema de la comida y de los alimentos que se compraban o que se consumían y que se vendían en los mercados, ¿vosotros hacéis algún tipo de publicación con este material o simplemente os limitáis a conservarlo? A veces cuando se nos plantea hacer una investigación, nosotros siempre hemos tenido claro que cualquier publicación que hiciéramos desde el archivo tenía que ser una especie de servicio a la ciudad. Entonces, desde que se funda la revista Clavis, hace ya unos casi 10, 12 años más o menos, hemos intentado que los artículos vayan completando aquellas parcelas de la historia de la ciudad que no están completas o que no se conocen apenas. Lo hemos cumplido casi en un 85%. Luego hay un resto de artículos que dicen que bueno, este es muy curioso, pero a lo mejor no interesa al gran público, pero hay que atender también a esto. Y casi siempre nos hemos dedicado a cosas que tengan un calado social y una significación. Por ejemplo, nos propusimos desde el archivo que aquellos bienes de interés cultural que estuvieran dentro de nuestro alcance y de nuestro conocimiento, que no tuvieran una publicación específica, hacerla. Porque para nosotros es mucho más sencillo decir, aquí está el libro, antes que tener que dar anualmente información a todos los guías que van pasando, oye, ¿qué tenéis del...? Y al final es un lío. Entonces, esas publicaciones sí procuramos hacerlas porque tienen un calado y tienen un sentido. Esos los guías turísticos que ahora abundan en la ciudad, pues han encontrado, por ejemplo, el libro del Teatro Guerra, que salió prácticamente íntegro del archivo municipal, salvo la colaboración de José Luis Molina, que se sumó a las otras 3 de los 3 que estábamos en el archivo, entonces Juan, Eduardo y yo. Entre Eduardo y yo también, junto con el arquitecto, con un artículo impagable del arquitecto Juan de Dios de la Hoz, hicimos, por ejemplo, el monográfico de San Francisco, que fue una revista Clavis, que por fin da pues, una relación completa de toda la cronología y la historia del edificio de San Francisco, que es también un bien de interés cultural. Y cada vez que se presenta una oportunidad de estas, la aprovechamos para ir por ahí. Ahora, hacer un recetario, hacer un tal, eso ya es devoción quiero decir que si Eduardo, digamos. Sí, que si Eduardo y yo fuéramos unos cocinillas, que no creo que lo seamos y tal, aunque no cocinamos mal del todo, pues nos tiraríamos a eso, a la gastronomía y nos tira más la historia del arte porque por formación somos historiadores del arte. Ajá. Entonces trabajamos en cosas que son, digamos, afines a lo nuestro. Entonces, pues hemos participado con bastante documentación del archivo en el libro de las perspectivas de la Semana Santa de 2005 con Domingo Munuera, que falleció hace unos meses y tal, y ahí volcamos prácticamente todo lo que sabíamos y esa nueva interpretación, esa visión iconográfica o iconológica de los desfiles de Semana Santa, y ese es un libro que se cuece y se hace en el entorno del archivo municipal. El archivo municipal tiene bastantes iniciativas, pero claro, intentamos siempre que sean iniciativas de un carácter, digamos, que finaliza y social, que se reparta, que no sea una cosa de voy a publicar el conocimiento erudito de la... No, claro. no tiene ningún sentido. Entonces, cuanto más difusión tenga, cuanto más utilidad tenga, esos trabajos pues son mejor acogidos. Evidentemente. Entiendo que del archivo no se puede sacar nada. Vamos a ver, no, el archivo no es una caja fuerte.
Del archivo, efectivamente, para tu casa no te puedes llevar nada, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora mismo el terremoto nos dio una práctica que fue magnífica. Cuando se produce el terremoto, al día siguiente teníamos una cola de ingenieros y arquitectos pidiendo planos de los edificios que estaban en riesgo de caer o que tenían unos graves daños. Y entonces, en ese momento, tú no te puedes permitir el decir, no, verá usted, tiene que buscar usted al presidente de la comunidad que me traiga el carnet de identidad. Es decir, se está cayendo el edificio y entonces arbitramos un sistema muy locucierío digo, no sé cómo va a salir, pero bueno, como conocemos prácticamente a la gente que está viniendo, pues hacíamos una ficha, decir, oye, déjame tu carnet de identidad, tu teléfono y tu nombre, y dónde te puedo llamar para tal. ¿Qué te llevas? Esto, pues se apunta esto y tal, fírmame aquí y tal, y cuando vuelvas anulamos el préstamo y tal. De los cientos de expedientes y planos que se dejaron y documentos que se dejaron, no falta ni uno. Fíjate, no falta ni uno. Fue tal la respuesta de la gente y tal que nos ha hecho plantearnos el que ese tipo de documentación, que la gente llega y dice, ahora, oye, quiero reformar mi piso, o oye, me pusieron unas limitaciones a la utilización de unas tierras que yo tenía allí y tal, y en un certificado de urbanismo me tal y cual, puedo obtener una copia y tal. Entonces, claro, fotocopiadoras no tenemos ya en el archivo, es un instrumento obsoleto por completo. El que viene con su teléfono, con su cámara, pues hace una fotografía, es esa información lo que quiere, y si necesita una certificación, entonces le decimos, bueno, pues acude a Secretaría que te hagan la tal. Entonces, ese tipo de documentos sí entran y salen con normalidad, con un préstamo controlado de los archiveros. Documentos de carácter histórico salen para exposiciones, salen para eventos muy concretos, salen para cosas que son muy relevantes. Porque nadie se va a llevar un protocolo debajo de su casa, o un acta capitular a su casa. Oye, y otra curiosidad, porque claro, el edificio del archivo no es infinito y claro, y ahí no paran de entrar documentos cada día. Sí, tenemos un problema, y es que ahora mismo el archivo se concibió como para que nos durase aproximadamente unos 60 años, desde que se hizo en 2010. Eso nos lleva a la vida del archivo hasta 2070, pero el terremoto nos ha traído, por ejemplo, una cofradía que tenemos metida en un depósito que estaba vacío entonces, y tenemos allí pues los bienes y los enseres de una cofradía que esperamos que pronto pues, pueda salir del archivo y podamos amueblar eso. Cada vez que se amuebla con un compacto de estas habitaciones son aproximadamente unos 30.000 euros. No encontramos nunca la disposición del ayuntamiento de decir, oye, me sobran ahora 30.000 euros para hacer esto. Entonces vamos con estanterías abiertas, con algún parche que hemos conseguido de algunas estanterías que vinieron también compactas de otra parte y tal. Pero vamos, tenemos todavía aproximadamente unas 4 habitaciones que son bastantes metros, algunos miles de metros lineales, para seguir almacenando documentación. Es decir, que el archivo yo creo que no... ¿Espacio hay todavía? Sí, no colapsará en absoluto rápidamente, y luego además nos queda la ley de expurgo documental de la región de Murcia que no ha salido todavía. Esa ley supone que, por ejemplo, documentación que contiene una información que no es sensible de ser histórica y además se recoge total o parcialmente, la parte más interesante, en otro tipo de documentos, pues aquí la conservas. Entonces, por ejemplo, mandamientos de pago. Se hace mandamiento de pago con su copia correspondiente, por si es que hubiera un traspapelo o si es que tal. Nosotros guardamos escrupulosamente todo. Ahora, el día que nos digan podéis tirar las copias, salen por la puerta. El día que nos digan que los presupuestos contienen toda la información que llevan esos mandamientos de pago, los de ingresos, directamente esos mandamientos van fuera. Entonces se va a liberar espacio por la cola por donde estábamos llenando. Entonces hay determinado tipo de documentos administrativos que ya, por ejemplo, no se recogen. Todos los certificados que son de empadronamiento, pues cumplen una misión en 2 meses y en 2 meses el documento no tiene ninguna validez. Se destruye. Está el dato allí o tal. Los expedientes de multa se recogen en el libro y en los ingresos y tal, multa por tal concepto a fulanito, 500 pesetas y tal. Aquí conservo el expediente diciendo, pues reclamó y dijo que no sé qué, yo no estaba, yo sí estaba. Es decir, no tiene una significación histórica suficiente como para darle un carácter definitivo, de expediente definitivo. Y bueno, pues eso es lo que pasará, que iremos eliminando aquellos documentos cuya información esté repetida en otros sitios, irán liberando espacio, y el archivo, yo creo que 70 años me quedo corto. Es posible que 100 años y tardemos en llenarlo. ¿Y otra curiosidad? Que yo no lo voy a llenar ya. Y otra curiosidad, la digitalización. ¿Eso se está haciendo? Vamos a ver, nosotros en el archivo no digitalizamos cosas para nuestro uso. Entonces, por ejemplo, fotografía, se está digitalizando toda la que podemos. Bibliografía local de difícil acceso.
libros que están descatalogados, libros que no tenemos ningún ejemplar y de pronto aparece uno y lo hacemos. Entonces, sí estamos convirtiendo en PDFs y en archivos digitales, de imagen digital, toda aquella documentación que es singular y que en algún momento podría ser susceptible de estar en las redes. Ahora mismo existe, por ejemplo, la biblioteca digital de la región de Murcia, que son prácticamente los fondos del Archivo Municipal de Murcia, que los están digitalizando y los están subiendo, donde hay un montón de libros de Lorca, de ordenanzas, el famoso libro del padre Morote, el de Cano Vascobeño, de Escobar también alguna cosa, en fin, de Cáceres Pla, podemos encontrar una serie de libros que son de muy difícil acceso en esa biblioteca digital. Imagino que esa biblioteca, bien con la sede en el Archivo Municipal de Murcia, o bien con sede en el proyecto de la Fundación Integra de Carmesí, pues se nos irá pidiendo, oye, qué bibliografía específica, rara, de conseguir tenemos para poder subir en un proyecto de esta naturaleza. Al mismo tiempo, por ejemplo, esta Fundación Integra, a través del proyecto Carmesí, subió ya en su día la prensa regional, toda la prensa regional, salvo la de Murcia, que hizo su página web aparte. Subió también, va subiendo progresivamente documentos de archivos, y subió también una fototeca y ahora una videoteca. Entonces va incorporando esa documentación. A ese proyecto es al que se ha sumado el Ayuntamiento de Lorca. Es decir, ¿por qué voy a hacer yo mi página web y mi tal si ese instrumento Carmesí prácticamente es un instrumento de difusión nacional y ahí van todos los que quieren conocer archivos murcianos, van allí. Pican y de pronto te salen periódicos, documentos de archivos, fotos y tal. Y dices, pues magnífico. Entro y me puedo leer ahora mismo por internet ya las actas capitulares del Concejo de Lorca desde las primeras del siglo XV, de final del XV, hasta finales del siglo XVIII. Puedo ver la documentación medieval en su totalidad, hasta Reyes Católicos, y puedo ver también Felipe II. No, Carlos V, de momento Carlos V hasta 1546. Y se irá subiendo luego pues Felipe II, pues Felipe III, IV, etcétera, etcétera. O sea, que todo eso es un proceso, o sea, está todo en proceso, claro. Exactamente, es un proceso que se va llevando. Entonces, lo que sí muchas veces los archiveros informamos es decir, oye, ¿qué serie documental? Porque todo esto, es decir, cartas reales, venga, sí, del siglo XIV, todas las que tú quieras y tal. ¿Cuánta gente sabe leer una carta real del siglo XIV? Pues una, como decían, ¿cuántas veces ha ido a Japón? Pues una o ninguna. Pues en esto pasa lo mismo, hay un especialista medieval, que es en el medieval, que es el que hace esa lectura, pero claro, esos son 20 en la región de Murcia. Claro. Entonces les dijimos, oye, meter los periódicos, que esto va a dar meter las actas capitulares, y efectivamente están dando muy buen resultado, tanto la hemeroteca como... porque está siendo bastante consultado, ¿no? Claro, porque es mucho más consultado. Lo de los periódicos es una feria todos los días, vamos, claro. Eso tienen que tener miles de entradas todos los días para buscar noticias curiosas de tal, de mira, pues esto, pues este tema en concreto, oye, que habla de tal cosa, de minería, y entonces esa es la historia. Y últimamente les dijimos que hay mucha investigación genealógica, que a los archiveros nos molesta extraordinariamente, porque son, sí, pues es que son tomacos muy gordos, son padrones completos y tal. Entonces viene la gente y lo primero es el interrogatorio. Pues, ¿usted qué está buscando? Yo busco a mi pariente que vivía en Lorca, ya, pero ¿en Lorca dónde? Vamos a ver, ¿qué pedanía? Bueno, pues era de la zona de Cobio, era de tal sitio y tal. Entonces, una vez que localizan los padrones, tienes que ver si están allí. Y si están allí, pues alegría hasta que se muevan. En el momento que se bajan de Coy a la Paca, pues ya no sabes dónde están. Entonces, claro. No, pues sácame esto completo a ver dónde están. Entonces el hombre se tira allí y tienes que sacar todo el padrón completo uno a uno y tal. Cuando termina con eso y los encuentra, entonces otra ronda exactamente igual. Y todo eso son libracos y libracos y libracos y libracos. Entonces se lo propusimos, meter los padrones, porque ahora mismo hay mucha investigación genealógica, mucha investigación de familia. Y eso a la gente, la facilidad de estar en su casa y con un clic acceder al padrón de Lorca, de Cartagena, de Murcia o de Abarán o de donde sea, es una maravilla. Además van a encontrar a sus abuelos inmediatamente y se lo van a pasar bomba. Y entonces parece ser que han empezado también a meter esos padrones municipales que va a dar un juego bastante extraordinario. Entonces por eso digo, digitalizar nosotros para gastar un dinero y hacer una cosa que lo van a hacer en la comunidad autónoma, nos dan copia digital de esa digitalización, nos sirve como archivo de respaldo y luego nos dan ese servicio magnífico a través de Proyecto Carmesí. Pues eso, pues estamos magníficamente asistidos y pagados. Está claro. Manolo, oye, qué interesante todo esto que estás contando. Si te nombro al Palacio de Guevara... Muy bien, ese es un tema que también me gusta. ¿Te gusta el Palacio de Guevara? Especialmente en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos me gusta más.
Da muchos disgustos, eso te lo voy a decir ya. ¿Por qué? A ver. Porque hay poco dinero, se quiere hacer todo muy bien y muy rápido y eso requiere una inversión inicial bastante potente. Porque ¿qué papel luego, te han asignado a ti en el Palacio? Sí, a mí me engañaron, como dicen, me engañaron. No, fue una oferta muy generosa, porque yo dije que sí sin verlo. Estaba, pues eso, como tú ves, muy divertido en el archivo, un poco aburrido ese año. Entonces dijeron, oye, te encargarías de coordinar toda la reposición de los muebles, de los bienes muebles del Palacio Guevara, y vi el cielo abierto para salir del archivo. Y dije, pues me voy, directamente me voy aquí. Eso es una comisión de servicio de esas que se Sí, llaman, es una especie de comisión de servicio, y yo además pacté con la concejalía que iba a estar 9 meses. Y 9 meses más y la cosa iba bien, y 9 meses más, pero tanto por mí como por ellos. Es decir, mañana el concejal dice, oye, estás haciendo un trabajo pésimo y no me interesa que estés aquí. Pues yo encantado me vuelvo al archivo y no hay ningún problema. Y entonces eso nos pone tanto a mí como al concejal en disposición de hablar de una manera franca y decir, oye, me hace falta esto, vamos a ver si podemos conseguir aquello, o el otro decirme, oye, esto hay que acelerarlo un poco y hay que darle por aquí o para allá, y entonces pues, estamos en una colaboración bastante buena. Pero es un marronazo porque es un edificio que tenía mucho abandono acumulado, no solamente porque desde el año 1989 hasta 2011, que se produce el terremoto, la inversión en el patrimonio mueble había sido muy escasa, solamente algunos cuadros de Camacho en la Escuela Municipal de Restauración a cargo de Juan Jiménez Asensio y poca cosa más. Entonces, claro, nos hemos encontrado pues polvo acumular en las lámparas hasta decir basta, cortinajes en unas condiciones realmente lamentables. Nos hemos encontrado muebles con todo tipo de bichos, de xilófagos, de carcomas, lo que no te puedes imaginar. Y luego mucho aceite para disimular todo aquello. Entonces todo estaba cubierto de una capa de aceite de linaza marrón, así oscurillo y tal, que le daba un tono a los muebles que no me gustaba un pelo. Y lo que escondía era simplemente pues la decadencia de una gran casa en un momento determinado, en los años finales de Doña Concha, y luego digamos que el descuido, en cierta manera, del ayuntamiento, que no ha prestado a esa colección todo el cuidado y todo lo que hubiera necesitado. Yeah. Cuando me encargan reponer eso, yo entendí que ni la Casa de Guevara, ni tampoco la ciudad de Lorca se merecen hacer una cosa indigna y una cosa que no esté acorde con el monumento y con la importancia que tiene haber conservado esa serie de objetos durante prácticamente 300 años, una acumulación de 300 años. Entonces no estoy dispuesto a poner nada que esté en mal estado, nada que se vea churretoso, virrioso, maloliente, nada de eso. Entonces rehacer todo eso pues cuesta un dinero. Si vas al tapicero, pues cuesta dinero; si vas a restaurar un cuadro, cuesta dinero; si vas a mantener una escuela taller, como estamos manteniendo al frente de ella, Antonio García Rico, que está haciendo una labor generosísima y hercúlea por completo, porque lleva ya casi 100 muebles que me los ha dejado. Yo se los llevaba hecho una piltrafa, es más, muchos se los llevé y digo, a ver qué pasa. Y me los ha devuelto de una manera que dice uno, pero bueno, esto es un 100 muebles. Sí. Pero ¿Y son la totalidad de los No, me quedan todavía, me quedan armarios, me queda mobiliario, de sillería. O sea, ¿de cuántas piezas podemos estar hablando? Estamos hablando, el inventario de la casa tiene 790. 790. ¿En muebles? No, 790 muebles, en cuadros, todo. En muebles, en cuadros y lámparas, todo. Podemos tener aproximadamente unos 100 y pico óleos, óleos, algunos en malísimas condiciones y otros que con un repaso se quedarían más o menos decentes. Tenemos obra en papel en torno a 70-80, abanicos debemos tener del orden de 100 y pico, largos. Una colección. Una colección completa de abanicos, que hay piezas que son bastante estimables. Muebles debe haber en torno a 200 y algo. Había también instrumentos musicales, ¿no? Incluso. Una flauta que apareció en un cajón, que yo no sabía que era una flauta barroca, pero bueno, consultando con la gente que conoce, pues efectivamente parece que puede ser una flauta de finales del 18, una travesera del 18, y bueno, pues que es una cosa curiosa. Hay un piano que está en un estado lamentable. Llamamos a un técnico de Murcia para que viniera y lo vio y dice, mira, el instrumento no va a volver a sonar. Quiero decir, por más que yo... ¿Es posible de recuperar? No, es posible, yo te lo recupero y te va a costar un riñón, y luego además tiene unos problemas de arpa que son tremendos. Entonces, no es un arpa de hierro encajada en una caja de madera, sino que es un arpa de madera encajada en una caja de madera. Al tensar las cuerdas con una tensión diferente para intentar afinar el piano en una tesitura un poquillo más alta,
pues ahora mismo está en 4,42, me parece que son los instrumentos, la vibración que producen los instrumentos, y este está a 4,32 o 4,34 o algo así. Eso significa menos tensión en la cuerda. En el momento que tú intentas forzar esa tensión y darle tal, el arpa rompe, porque no está preparada para esa tensión. O bien simplemente el arpa rompe porque rompe. Tiene una reparación antigua y dice, mira, va a ser imposible que vuelvas a alcanzar la brillantez de un piano de ahora, que no ha tenido nunca, pero es que ni siquiera creo que a 4,32 o 4,34 pudieras tocar el piano. Entonces, mejor lo limpias, lo cuidas por fuera, lo dejas como un instrumento para ver, y luego es rarísimo porque tiene el sistema de macillos invertido. En vez del macillo golpear la cuerda desde aquí arriba, la golpea desde abajo. Entonces, es un piano en torno a 1840 y tantos, de concierto pequeñillo, de habitación, y es un experimento de Henry Hertz, del constructor de pianos, entre el pianoforte, antiguo romántico, y el gran piano de concierto que se va a crear en torno a 1850, 60 más o menos. Y este es un sistema muy raro. Cuando abrió el teclado y lo vio... Es una pieza casi única, ¿no? De momento él me ha dicho que se dedica a restaurar pianos, que él no había visto una cosa igual. Pera Expósito, que se llama así el técnico que vino, dice, ¿me dejas que lo publique? Digo, cuando tú quieras y donde te dé la gana, porque no había visto nunca ese mecanismo invertido del piano. Entonces, la Casa de Guevara, pues ya te digo, ofrece muchas y muy buenas piezas y una colección extraordinaria en su conjunto, pero lo que hay que hacer es una inversión inicial, que yo estoy seguro que se va a recuperar pero muy poco a poco, por lo que estoy viendo. Porque claro, sí se ha puesto ya, digamos, en exposición en la noche de los museos, recordamos. Se abrió lo que estaba hecho, pero vaya, nos falta iluminación, nos falta todavía proteger el suelo adecuadamente, nos falta accesibilidad, por ejemplo, que tampoco tiene la casa. Para que nos declaren como colección permanente y como, digamos, museo visitable, necesitamos que se cumpla lo que estaba en el proyecto, que fue de las primeras cosas que hicimos. Revisar el inventario para saber de qué nos estábamos haciendo cargo, y luego hacer un proyecto de musealización que incluía la museografía y la museología. Bueno, pues una vez sabido cuál es el recorrido, se hizo ese proyecto, se vio la carencia del edificio en cuanto a instalaciones para, pues yo que sé, unos servicios básicos, simplemente unos servicios para ir a hacer una mealla, el que venga, pues eso tampoco lo tenemos. Entonces tenemos que empezar por lo más básico, hacer ese proyecto y en ese momento ya incorporarlo todo e ir restaurando el resto de bienes muebles. Siendo muy optimista, ¿en cuánto tiempo se podría estar acabado todo? Mira, dependiendo del dinero que tenga el ayuntamiento, de ahí depende el plazo. Entonces, siendo muy optimista, si me dicen mañana, oye, tienes todo el dinero del mundo para hacer en un plazo de 2 años, 2 años y medio, podría estar todo. O sea, teniendo todo el dinero necesario. Todo el dinero necesario, porque ten en cuenta que son 100 y pico cuadros, pero es que hay cuadros que me quedan que son como esa pared todavía. Y entonces no estamos hablando de un cuadrico, de un retrato de la señorita Betis. Estamos hablando de un cuadro de la caída de Saulo, de Santiago en batalla, de la Samaritana, de Esther ante Asuero, de Camacho. Esos que te estoy diciendo son de Camacho de gran formato, como poco de 2x2. Y luego me quedan grandes retratos y me quedan pequeños floreros, pero todo eso en cantidad. Entonces estamos hablando de que solamente en restauración de pintura el proceso es lento y caro. Y luego nos queda el proceso de recuperación de papel y de telas, que esa es otro capítulo aparte. Y luego nos queda pues un montón de pequeños detalles pues dentro del proyecto, como son eso, panelar las paredes, poner los armarios en condiciones, buscar los soportes adecuados para los abanicos, para que no estén ahí en un alambre cogido por detrás y tal, buscar el tipo de vitrina que evite que los objetos que se expongan bailen en el caso de un terremoto, sujetar todo aquello que se está exponiendo, para que en un caso de un terremoto aquello no vuelque y no tengamos un desastre, como tuvieron en el Museo Arqueológico, que ahora mismo tiene con unos sistemas muy sencillos, se evita que eso pase. Bueno, pues la Casa de Guevara es una multiplicación por 9, porque son elementos encima de una peana, elementos en una pared, Entonces, claro, tienes que prever todo eso. Madre mía. Pues Manolo, que te deseamos toda la suerte del mundo para que te llegue el dinero, para que sigas con esa importante reconstrucción del Palacio de Guevara, y agradecerte mucho que hayas estado aquí esta noche. Estupendo, yo siempre agradecer a vosotros que contéis conmigo. Pues un placer, de verdad. Igualmente, haberte tenido aquí. Hacemos un pequeño alto en el camino, volvemos inmediatamente después, seguimos aquí en El Vértice. Hasta ahora.